espera realmente el regreso de Cristo? ¿Está en tu mente, en tu corazón, el hecho de decir, de pensar, estoy esperando a Cristo? Hay 3 puntos aquí que quiero brevemente ver con ustedes, hermanos. En primer lugar, veamos un poco los que no esperan su regreso. Porque puede que yo también esté distraído y no espere su regreso. Esté inmerso en proyectos, en futuro, que muchas veces pensamos en futuro y eso es legítimo, está bien. Pero, ¿qué de los que no esperan absolutamente su regreso? En Apocalipsis, el capítulo 6, versículo 14, nos muestra una imagen dramática, refiriéndose a aquellos que prácticamente no esperan su regreso. Apocalipsis 6, 14 al 17, nos dice lo siguiente: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mis hermanos, la palabra de Dios afirma en este pasaje bíblico una realidad que tú y yo tenemos que saber, tenemos que conocer. Nos dice claramente que en ese momento, cuando el Señor venga, dice, el cielo se desvaneció como un pergamino, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, siervos libres, se escondieron. Se escondieron. Y aún ellos al ver a aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, nos dice acá, dijeron a las montañas, a las peñas: caigan sobre nosotros, escondednos del rostro. Tal como Juan vio en su visión, hermanos, en Apocalipsis, el fin del tiempo sería un tiempo de terror universal. Terror universal. Cuando viniera el día del Señor, como decían los profetas del Antiguo Testamento, los hombres tendrían miedo. Miedo. Eso es lo que ilustra en este pasaje, que cuando el Señor venga, aquel que no espere su venida, aquel que no tenga en cuenta su venida, ¿qué sentimientos tendrá? Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Joel 2:1 nos dice que los habitantes de la tierra temblarán. Oseas 10:8 nos dice: los hombres pedirán a las montañas que los cubran y a las colinas que caigan sobre ellos. Que son las mismas palabras que el Señor Jesucristo citó en Lucas 23:30 en concordancia a esta parte. El versículo 7 nos dice algo llamativo: reyes de la tierra, grandes, ricos, capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre. 7 palabras. Estas 7 palabras abarcan la totalidad de la sociedad humana. No está en vano acá, porque 7 es el número perfecto en la Biblia. El número 7 es el número perfecto. Y acá encontramos 7 términos que identifican a la sociedad humana, y lo que quiere transmitir la palabra es que nadie está exceptuado, nadie tendrá una excepción en el día del juicio de Dios.
No es que la venida de Cristo será para unos importante, para otros pasará desapercibido. No, mis queridos hermanos. También vemos que el instinto del ser humano es esconderse. Siempre el ser humano se esconde o trata de esconderse de Dios. ¿No les recuerda esto a alguien? A dos personajes, a Adán y a Eva, quienes tras desobedecer delante de Dios huyeron y se escondieron de la presencia de Dios. El ser humano siempre trata, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Pero una cosa más en este pasaje bíblico que debe llamarnos la atención. Nos habla, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero. ¿Cómo es que podemos hablar de un cordero que tiene ira? El cordero es un animal bondadoso, bueno, suave. No hay ira en él. Juan el Bautista identificó a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53 habla claramente del Mesías como Cordero que fue llevado al matadero. Pero acá nos habla y nos dice que esa gente que no espera al Señor, que no espera la segunda venida del Señor, aquellos cuyos ojos no están de ninguna manera sintonizados, esperando la venida del Señor, nos dice la palabra de Dios, escondednos del rostro, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Mis queridos hermanos, ¿qué está queriendo decir aquí? El Cordero, escondernos de la ira del Cordero. Es que no podemos presentarnos delante de Dios con nuestra propia justicia. La salvación es por gracia y será por gracia siempre, porque con nuestras obras nunca alcanzaremos, nunca, ni con nuestra religión, ni con mi religión, solamente la fe en Cristo Jesús. Y esa gracia de Cristo, su justicia en ti, hará que veas el rostro de Dios. Pero mientras no tengas a Cristo, querrás esconderte del rostro de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Pero veamos el segundo punto que es más alentador, acerca de los que esperan su regreso. Y fijémonos en Apocalipsis, el capítulo 19, y veamos la notoria diferencia entre los que no esperan al Señor y los que esperan al Señor. Apocalipsis 19, 5 al 8 nos dice lo siguiente. Escuchen, hermanos, no voy a alargar tanto. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué hermoso cuadro, hermanos. Solamente imagínese por un momento cómo será ese cuadro en donde usted estará en la presencia del Señor. Lo llamo la invitación a las bodas del Cordero. ¿Y qué diferencia, hermanos? Contrastando con aquel que no espera, la venida del Señor. Para aquel que no espera será un día terrorífico, porque no tiene la justicia de Cristo en su vida. Pero para aquel que espera,
Nos dice la palabra de Dios que será un tiempo de gozo. Gocémonos, alegrémonos, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En vez de terror, para los que le esperan habrá seguridad. En vez de que este evento grandioso para nosotros como hijos de Dios nos infunda miedo, ese momento será glorioso. En vez de tristeza será gozo, alegría, alabanza. Como lo estamos haciendo ahora, cuán gloriosa será la mañana. En un estado todavía de imperfección. Qué grande será ese día. La expresión nuestro Dios Todopoderoso reina que encontramos aquí en este pasaje, en el versículo 6. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es un término, es una frase más que majestuosa y se refiere a aquel que tiene todo el control en sus manos. Esa palabra todopoderoso, Dios Todopoderoso, se encuentra solamente 10 veces en el Nuevo Testamento e identifica peculiarmente a Dios. Viene de la palabra pantocrator, que significa tener el control en sus manos, tener todo el control en sus manos. Mis queridos hermanos, Dios tiene todo, o tendrá en ese momento todo el control en sus manos. Nada escapará de Él. Hoy por hoy, tantas cosas que no podemos controlar. Tantas situaciones que vivimos en nuestra vida en particular, tal vez en la vida de nuestra familia. El dolor ajeno, el sufrimiento humano, las cosas inentendibles que suceden a diario. Los momentos de tristeza que hay en nuestro corazón, cuando no podemos controlar esa tristeza profunda que muchas veces nos produce algo que no podemos controlar. Mis queridos hermanos, el Dios Todopoderoso, el Pantocrator, todo estará controlado por Él. Él tendrá todas las cosas en sus manos, tendrá el control de todo y nada escapará bajo ese control. Qué glorioso día será ese cuando Él venga. Solo para mencionar nada más, para todos los que esperan el regreso del Señor, Apocalipsis 21, 1 al 4, sencillamente nos dice que ahí no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá tristeza. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Juan. Es necesario un cielo nuevo y una tierra nueva, porque tiene que haber una recreación aún de nuestros cuerpos, hermanos. Aún de nuestros cuerpos, que tiene todavía las limitaciones y las imperfecciones del pecado. Pero acá nos dice algo interesante, y como ustedes ven ahí arriba, hay una invitación. Una invitación a las bodas del Cordero. A ustedes y a mí nos han de impresionar siempre una invitación a una boda. Uno, porque siempre nos sentimos privilegiados cuando alguien nos invita a una boda. Y en segundo lugar, por la boda en sí, que es algo tan especial. Y la palabra de Dios nos dice, versículo 7, gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado. Nosotros somos su esposa, la iglesia. Y el Señor nos ha vestido de lino fino resplandeciente, porque conforme dice al Apocalipsis, el Apocalipsis 7 nos dice que Él nos ha lavado con la sangre del Cordero para darnos la vestimenta blanca resplandeciente. Amén. Las bodas del Cordero. Esa boda llegará. Esa boda llegará. Esa boda está ahí a las puertas. Es inminente, mis queridos hermanos. Tú y yo estamos invitados. Imagínense que esa es una invitación. No tiene una fecha determinada, pero será en cualquier momento.
Siempre pienso en la boda que tuve. Yo tenía 24 años y medio. Fue mi primera boda y la única. Bueno, Claudia no está, por eso puedo aprovechar y decir. Sí, fue un momento muy especial. No veía la hora de verle a mi novia, mi esposa ahora, entrar con ese vestido blanco. Era un momento que no se puede describir. Me gustaría pasar 1 y 1000 veces por ese momento y dejar ese nerviosismo que tenía en ese momento. Lo único que me dijo la señora Helen Ortiz, esposa del pastor Dionisio, quien fue mi pianista en la primera iglesia bautista de Asunción, ella me dijo: Samuel, solo 3 himnos y ya tiene que entrar la novia. 3 himnos. Y está bien, hermana. Le dije a Claudia: solamente 3 himnos va a tocar. Pero el cortejo se atrasó, se equivocó de horario. Y eran 40 minutos y nunca entraba la novia. Yo ya estaba: Señor, tanto que quería casarme. Y hasta que 40 minutos después entra Claudia. La hermana Helen Ortiz ya tocó todos los himnos habidos y por haber. Cuando entraba Claudia tocó Cuando allá se pase lista. Las bodas del Cordero, mis queridos hermanos. Las bodas del Cordero. Prepárate para esas bodas. La invitación está hecha. Cristo te dio esa invitación. Prepárate. Será en cualquier momento. Por último, y termino este mensaje, ¿cómo espero su regreso? 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Quizás hemos hablado y dicho: ¿cómo vamos a esperar su venida? ¿Cómo vamos a esperar su regreso? Velando, orando, anhelando que Él venga. Pero tal vez nos hemos olvidado de esta frase tan llamativa: a los que aman su venida. ¿Qué es amar su venida? Amamos su venida, la venida del Señor, porque en ella se cumplirá completamente su promesa de estar siempre y para siempre con Él. Es una promesa que se cumplirá. Amamos su venida porque esa venida establecerá su reino en el que el pecado y la maldad ya no tendrán cabida en su presencia. Amamos su segunda venida y vivo esa vida que le agrada a Él, que glorifica su nombre en tanto que Él viene. En esta mañana te pregunto: ¿esperas su venida? ¿Esperas su regreso? No seas como aquel que es escéptico y que no cree en su segunda venida. Tal vez tú le digas: el Señor viene a llevarnos. Y como él no cree en Cristo, pensará que todos sus bienes se quedarán al vacío, todo su futuro. Pero tú que eres hijo de Dios, el Señor cuando venga no te quitará nada, porque todo lo que tú tienes le pertenece a Él. Tú eres su propiedad. Por lo tanto, ama su segunda venida. Si en esta mañana haya alguien que ha sido indiferente a la segunda venida del Señor, este es el momento, esta es la oportunidad para decirle al Señor: Señor, yo quiero esperarte. Yo te aguardo. A partir de hoy, a partir de este tiempo que me ha tocado tu palabra, yo te aguardo. Yo te espero y espero esa boda del Cordero en donde quiero estar ahí. Pero si en esta mañana haya alguien que tal vez se esconda de Dios, nunca haya aceptado en público al Señor Jesucristo como su Salvador, le ruego que inclinemos nuestros rostros. Y si hay alguien en esta mañana que nunca aceptó a Cristo como su Salvador y el Señor viene, ese sea el momento en que también
tú te vayas con el Señor, pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si en esta mañana hay alguien que desea creer en Jesús, que desea también, cuando Él venga, irse y ver la gloria de Dios, me gustaría que levante su mano diciendo: yo creo en Cristo Jesús. ¿Hay alguien en esta mañana? No quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacerte esta invitación que vale una eternidad. Cristo Jesús, tu Salvador, tu Señor. Bien. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque un día tú has de venir y yo quiero irme contigo, Dios. Por eso hoy te recibo en mi corazón. Por eso hoy creo en ti. Por eso hoy entrego en tus manos todo pecado que me separa de ti y recibo tu perdón, tu gracia y tu amor. Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. El Señor nos bendiga, hermano. Maranata, Cristo viene.